Enviar emails que nadie abre es como hablarle a la pared. Y por desgracia, esto es lo que le sucede a muchas tiendas online. Por si no me conoces, me llamo Fabián y me dedico a ayudar a las tiendas de mis clientes a escalar su facturación. Y en este vídeo te voy a explicar cómo puedes hacer para aumentar la tasa de apertura de tus correos de email marketing y por qué esto es importante a la hora de que tu estrategia de email funcione de verdad. Vamos a hablar sobre asuntos que llaman la atención, segmentación inteligente, errores que están bajando tu tasa de apertura y todo lo que necesitas saber para que tus emails no terminen siendo ignorados o en la carpeta spam. Sin más dilación, vamos a verlo. Estupendo, pues ya estamos aquí en el ordenador. Vamos a ver cómo podemos hacer para aumentar la tasa de apertura de nuestros emails. Y bueno, antes de nada, debemos saber por qué es importante tener una buena tasa de apertura cuando hacemos email marketing. No sirve de nada tener una lista súper grande si al final nadie ve nuestros correos. Y si nuestras tasas de apertura son bajas, aparte de que no va a haber mucha gente de la que le enviamos el correo que vaya a leer el email, por lo cual vamos a estar pagando más a plataformas como Klaviyo o como MailChimp, vamos a estar pagando de más. También hay otros factores negativos, como puede ser que nuestro contenido no llega al usuario, las plataformas nos penalizan como remitente, lo que hace que al final nuestros correos terminen en la bandeja de spam, ¿de acuerdo? Esto es muy común. Y también nuestra reputación de dominio empeora, lo cual hace que también sea muy probable que nuestros correos terminen en spam. Entonces, al final, la tasa de apertura es una de las cosas más importantes para cuidar en email marketing. Yo al final me reúno con muchas marcas, algunas con las que acabo trabajando, otras con las que no, pero este es un punto que siempre reviso con ellas y sí que es verdad que he visto que muchas de ellas lo único que les importa es tener una base de datos muy amplia, pero luego de cosas como la tasa de apertura no se preocupa. Y al final esto lo que hace es que nuestra reputación baje, sea más probable que nuestros correos terminen en spam y nadie sale ganando, ¿de acuerdo? Únicamente la plataforma de envío como puede ser Klaviyo. Lo tenemos que tener muy en cuenta. Vamos a ver exactamente qué porcentaje deberíamos tener aproximadamente y cómo podemos hacer para que este porcentaje sea lo más alto posible. ¿Qué porcentaje de apertura deberíamos tener? Pues en principio depende un poco del sector, ¿de acuerdo? Depende tanto si eres una tienda online o si eres una clínica dental o si eres una aplicación de comida para llevar. También depende un poco del nicho. Pues en algunos casos las marcas de moda pues tienen unos porcentajes aproximados y las marcas de cosmética pues puede variar un poquito. Yo más o menos he puesto estos porcentajes que creo que son los que deberíamos de tener en cuenta principalmente, pero sí que es verdad que en algunos casos puede variar un poquito. Para mí un porcentaje entre 25 y 35% es un porcentaje aceptable, es un porcentaje que hay muchas cosas que hay que mejorar y que no nos podemos olvidar de él, pero es un porcentaje que ya empieza a ser aceptable, ¿de acuerdo? Todo lo que esté por debajo de 25% hay que cambiarlo con urgencia. Luego tenemos el porcentaje de 35-55, que aquí es donde estarán la mayoría de las marcas. Esto es un porcentaje que es bueno, que ya están haciendo las cosas bien, ya están teniendo en cuenta muchos de los consejos que voy a dar en este vídeo, pero todavía se puede mejorar. Y a partir de 55% para arriba, pues 60-65%, ya es un porcentaje excelente, ¿de acuerdo? Es un porcentaje que nos dice que estamos haciendo las cosas muy bien y simplemente hay que seguir haciendo lo mismo. Entonces ahora vamos a la gran pregunta. ¿Cómo podemos hacer para aumentar la tasa de apertura de nuestros correos? He preparado varios consejos que son con los que más me suelo encontrar, ¿de acuerdo? Hay algunos que son obvios, pero hay algunos que me he dado cuenta que muchas tiendas ni siquiera lo saben, ¿de acuerdo? Empezando por verificar el dominio. El dominio, desde hace un año y medio más o menos, Klaviyo te obliga a verificarlo y si no lo verificas correctamente en Klaviyo, lo más común es que tu tasa de apertura baje bastante, ¿de acuerdo? La típica tienda que no consigue aumentar la tasa de apertura y ha probado distintos anuncios, ha probado correos muy chulos y no llega a entender qué es lo que le está fallando y por qué no consigue pasar de ese 20% o de ese 25%, siempre está en un umbral muy bajo, haciendo las cosas relativamente bien a nivel de email. Es muy probable que lo que le falle es que no haya verificado el dominio, ¿de acuerdo? Antes de pensar asuntos o contenido tal, lo primero que hay que hacer es verificar esto, ¿de acuerdo? Se verifica desde Klaviyo, en este caso os voy a enseñar rápidamente cómo lo podéis hacer y bueno,
Es un poco complejo, pero sí que es verdad que con un tutorial en YouTube lo podéis hacer de forma muy rápida, ¿de acuerdo? Y para hacer esto nos tenemos que ir a Klaviyo. Perfecto, pues para enseñaros rápidamente cómo podéis hacer para verificar el dominio en Klaviyo, estoy aquí con la cuenta de un cliente que, como veis, estamos teniendo una tasa de apertura de 61,88%. La verdad es que está súper bien, es un cliente que hasta hace pocos meses todavía no estaba haciendo email marketing y la verdad es que hemos crecido bastante y estamos teniendo bastantes buenos resultados con lo que llevamos, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues para poder verificar el dominio nos tenemos que venir aquí a la parte inferior de la pantalla, le tenemos que dar aquí y nos tenemos que ir a ajustes, ¿de acuerdo? Una vez estamos en ajustes nos venimos a dominio y en este caso a mí me aparecerá el dominio de esta marca, que ya lo tenemos bien verificado, pero en el caso de que a vosotros no os aparezca ninguno, le tendríais que dar aquí a añadir dominio. En este caso no lo voy a añadir porque ya tengo el mío añadido, pero os pedirá que pongáis el dominio que queréis verificar y nada, simplemente seguid los pasos, realmente son más o menos sencillos y llegaréis a un punto en el cual os explicará que tenéis que registrar unos archivos o nombres de DNS en vuestra plataforma de dominios, ¿de acuerdo? Simplemente es hacer varios copia y pegas, le dais a comprobar y cuando esto ya salga en activo significará que ya lo tenéis bien verificado. Pero esto es muy importante, ya que, como os he dicho, he visto muchas marcas que estaban haciendo email marketing sin haber hecho esto y la tasa de apertura no la consiguen subir pues de 20, de 25, lo cual puede llegar a resultar muy frustrante. El segundo consejo que tenéis que sí o sí tener en cuenta es crear segmentos de usuarios no comprometidos, ¿de acuerdo? Al final, como he dicho al principio del vídeo, no sirve de nada tener una lista súper grande si el 50% de la lista no tiene interés en la lista. Y aparte de que tener una lista muy grande es algo costoso, si no le estamos sacando el rendimiento, pues al final es que no sirve de nada, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa que tenemos que hacer es centrarnos en crear segmentos de la gente que notamos que no tiene interés. Yo el segmento que más suelo usar, y al final es el que mejor me funciona, como habéis podido ver en la tasa de apertura, es el segmento de un Engage 90, ¿vale? Que al final lo podéis ver aquí exactamente en qué consiste. Son personas que están suscritas y que pueden recibir email marketing, personas que por lo menos han recibido 3 emails nuestros en los últimos 90 días y que de estos 3 emails no han abierto ninguno, ¿de acuerdo? En este caso, como podéis ver, tenemos 517 personas, ya os explicaré qué hay que hacer con ellas, pero básicamente es muy importante tener esto en cuenta, ya que podemos o eliminarlas o podemos excluirlas de la mayoría de los emails, ¿de acuerdo? Para que solo le enviemos los emails a la gente que realmente muestra interés, que lo abre, que hace clic, que compra, y nuestra tasa de apertura, nuestra tasa de compra, nuestra tasa de clic aumente y al final esto haga que nuestra reputación esté súper bien con las plataformas tanto de dominio como de correo. Entonces yo siempre creo esta, os voy a enseñar muy rápidamente cómo la podéis crear, ¿de acuerdo? Os vais a Create New, le dais a Create Segment y ponéis aquí el nombre, ¿vale? Por ejemplo, voy a crear una de 180 días. Entonces, lo primero que hay que poner es si alguien puede recibir email marketing por nuestra parte, que es un poco la gente que está suscrita. Luego, habría que poner si alguien ha hecho o no ha hecho. Y aquí habría que poner que haya recibido por lo menos, pues podemos poner 5 emails en los últimos 180 días. ¿De acuerdo? Aquí podemos ir viendo la cantidad de gente que cumple estas condiciones, ¿de acuerdo? Y para saber si muestran interés o no, pues ponemos la condición de que alguien haya hecho o no haya hecho, abierto un email, aquí sería 0 veces en los últimos 180 días. Entonces, toda la gente que haya recibido 5 emails en los últimos 180 días y no haya abierto ninguno en los últimos 180 días, que son 431 personas, crearíamos un segmento con esta gente y ya sabríamos que no merece tanto la pena enviarles, incluso que en algunos casos los podemos borrar. Sí que es verdad que hay muchas campañas de reactivación, pues que igual escribe solo a esta gente con un asunto especial y todo este tipo de cosas como para llamar su atención y ya como de alguna forma validarlo o descartarlo,
pero bueno, esta es una de las formas más eficaces para aumentar la tasa de apertura y de nuevo es algo que muy pocas tiendas lo hacen. Al final, cuando tienes una tienda tienes que manejar tantas cosas que caer en todo lo que tienes que hacer es prácticamente imposible. El siguiente consejo es hacer un mantenimiento periódico de la lista, ¿de acuerdo? Esto es lo que os comentaba antes. Nosotros por ejemplo, cada 3 o cada 6 meses podemos hacer un mantenimiento de lo que es la gente que no nos interesa. Podemos usar los segmentos de forma temporal para excluirlos a la hora de enviar una campaña. Al final, Klaviyo, si os fijáis, a la hora de crear una campaña nos deja excluir, ¿de acuerdo? Entonces, en este apartado de no enviar a, pues podríamos poner, por ejemplo, la gente que os he dicho de un engage 90, ¿de acuerdo? Entonces, la gente que está dentro de este segmento no lo recibiría, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que cada 3 o 6 meses está bien hacer un mantenimiento, ¿de acuerdo? En este caso, pues se podría, yo la opción que más recomiendo es la de suprimir, ¿de acuerdo? Porque al final no los llegas a eliminar de todo, simplemente como que los desactivas, y cada 3 o 6 meses recomiendo pues hacer varios segmentos de estos, ver pues la gente que le rebota el email, la gente que no abre los emails, la gente que lleva suscrita desde el día 1 e igual solo ha abierto un email. Hacer este tipo de cosas y hacer un mantenimiento, ¿vale? Intentar tener la lista lo más concisa y lo de mayor calidad posible. Y por último, el cuarto consejo, que es el más evidente y es el que más suelen trabajar de primera las marcas, es usar un buen asunto y un buen remitente. Al final, el asunto y el remitente es lo primero que va a ver el cliente de nuestro email. Y si no lo tenemos bien hecho, lo más probable es que no le genere el interés suficiente como para abrirlo, ¿de acuerdo? Entonces, tanto el asunto como el remitente es algo que tenemos que ir probando, ya que un buen asunto puede hacer que un email pues pase igual de una tasa de apertura de 35 a una tasa de apertura de 50%, ¿de acuerdo? Entonces, a mí, por ejemplo, asuntos que me gustan mucho, pues me gusta mucho meter el nombre personalizado de la persona al que se lo estoy enviando. Me gusta también hacer parecer mucho, pues que por ejemplo, un ejemplo que además yo se lo copié un poco a Nude Project, que te lo envían como si fuera una invitación de Google Meet, ¿sabes? Pues para lanzamientos importantes, en plan invitación a este evento, tal. Entonces cuando se mete ya ve que realmente no le estás invitando ni a una llamada, ni a una reunión, ni a nada de eso, le estás invitando pues al lanzamiento de una colección, ¿no? Entonces los asuntos es una cosa que funciona muy bien, y lo mismo pasa con el remitente. Yo con el remitente, en la mayoría de casos, lo que intento poner es el nombre del fundador, ¿de acuerdo? Ya que he visto que suele funcionar mejor. Sí que es verdad que no en todos los emails, pero en todos los emails que igual le queremos dar ese toque más personal, ese toque en el que parezca que el fundador está escribiendo directamente al cliente, poner nombres de personas hace que aumente bastante la tasa de apertura. Entonces es algo que tenéis que ir probando. Al final también Klaviyo permite cosas como el test AB, que lo que te permite es como enviar el mismo email cambiando pequeñas cositas a pues distintos porcentajes, es decir, pues puede ser 50-50 o 70-30, y ver cuál de las dos opciones funciona mejor, ¿de acuerdo? De esta forma podríamos testear asuntos, podríamos testear remitentes y ver cuál de las opciones es mejor. Así que nada, con esto me despido en este vídeo. Si tienes cualquier pregunta, déjamela en los comentarios y estaré encantado de poder ayudarte. También, si quieres que nos reunamos, te dejo un enlace en la descripción donde vas a poder hablar conmigo uno a uno. Y con esto me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.